Gracias a Dios va porque los podemos ver un domingo más para ser pues de nuevo expuestos a la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a ser alentados por su palabra a perseverar en la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39, dice lo siguiente: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha. Soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando ustedes les confiscaron los bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Bueno, el domingo pasado tuve la oportunidad de empezar una serie de 2 sermones, el cual he titulado No vuelvo atrás, basado en este capítulo 10, del versículo 32 al 39 de Hebreos, donde nuestro Señor Jesucristo nos da 3 razones alentadoras para que usted persevere en la fe en medio del sufrimiento. El domingo pasado pues estuvimos en el versículo 32 hasta el 34, donde se nos da la primera razón alentadora, la cual es recordar la obra salvadora de Cristo en el pasado. Y quedamos pendientes con las otras dos razones alentadoras del versículo 35 al 39. Y la que vamos a empezar hoy pues va a ser la promesa de Cristo en el futuro, y luego terminaremos con recordar el temor de desagradar a Cristo en el presente, del versículo 37 al 39. Entonces, como pudimos ver la semana pasada, pues en el versículo 32 y 34, un pequeño repaso para los que no pudieron venir, pues la palabra del Señor nos presenta la primera razón por la cual nosotros debemos perseverar en la fe, y es recordar la obra salvadora de Cristo en el pasado. Miremos ahí en el versículo 32 hasta el 34 cómo estos creyentes judíos fueron perseguidos y por esa razón sufrieron de muchas maneras. El texto dice que ellos tuvieron una gran lucha, ellos soportaron mucho sufrimiento, ellos se vieron expuestos, fueron burlados públicamente por esos judaizantes y posiblemente hasta de los romanos. ¿Por qué? Por confesar su fe en Cristo Jesús. Y luego también ellos, se dice el texto, el versículo 34, que ellos fueron quitados de sus bienes, posiblemente a través de los gobernantes o tal vez por vándalos que se les quitaron los bienes, solo por ser cristianos. Entonces, pero lo interesante de todo, del versículo 32 al 34, al ver esa variedad de sufrimientos, esa variedad de persecuciones que tuvieron, ellos nunca dejaron su fe, nunca dijeron a reclamar a Dios por su fe. Es más, ellos hicieron 4 obras de fe por la cual ellos muestran esa fe genuina como creyentes. En primer lugar, en el versículo 32 dicen que ellos sostuvieron gran lucha y dice que soportaron sufrimiento. O sea, a pesar de la lucha difícil que tenían, ellos soportaron, ellos decidieron seguir adelante, no se apartaron del Señor. Y luego en el versículo 33 dice que ellos se vieron expuestos públicamente al insulto, y ellos permanecieron aún así con esos insultos públicamente. Luego en el versículo 34, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la persecución y de todo lo que ellos estaban pasando, ellos se compadecieron con otros que estaban pasando la misma situación. Y luego ahí mismo en el versículo 34, dice que les quitaron sus bienes, pero que
ellos en cambio, ¿qué hicieron? Lo aceptaron con alegría, sabiendo que tienen una mejor recompensa en el cielo. Entonces, algo que debemos de recalcar, hermanos, que a pesar de esa persecución, a pesar de esas dificultades, ellos permanecieron firmes en la fe. Entonces, de esa manera se nos viene a la mente Santiago, capítulo 4, versículo 17, donde dice que nosotros, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces la fe no es estar esperando, la fe no es estar en una silla, en un mueble cómodo. La fe debe estar activa, la fe debe estar mostrando motivación trabajando en la obra de Dios. Y ellos permanecieron en la fe, estos judíos creyentes, no solo esperaban la venida del Señor, como vamos a ver en el versículo 37, 38 y 39, sino que ellos mantenían una fe activa, trabajaban en la obra del Señor. Entonces muchas veces nos preocupamos mucho por las cosas malas que de repente hacemos, por aquello que ofende a Dios. Pero ¿qué hay de aquellas cosas buenas que glorifican al Señor y no lo hacemos? También es pecado, dice Santiago capítulo 4, versículo 17. También lo es. Ahora continuando en el versículo 35 y 36, donde se nos da la segunda razón alentadora, es recordar la promesa de Cristo en el futuro. Versículos 35 y 36 dice lo siguiente: así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Como saben, esta sección del versículo 32 al 39 es una sección para darnos aliento, para seguir adelante. Y no cabe duda que a lo largo de nuestra vida cristiana, si hay algo que puede causar cansancio espiritual como física, es el sufrimiento. El sufrimiento puede causar desaliento a tal grado de olvidarnos de la salvación que hemos tenido. Puede causar desaliento a tal grado de olvidar de las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Por eso en esta sección el autor exhorta a sus lectores a que no pierdan su confianza, que no se despojen de la confianza que ya la tienen. Es como que el escritor les estuviera diciendo, está bien que pierdan sus bienes, pero no pierdan la confianza en Dios. No pierdan la confianza en aquel que un día los salvó. Pero la pregunta es, ¿qué es confianza? Confianza en este contexto es el rasgo que nos hace asumir actividades que involucran riesgo. ¿Por qué? Porque la confianza puede significar franqueza, astucia. Un ejemplo es que cuando nosotros somos veraces en cualquier lugar, sin duda eso va a traer consecuencias. Es decir, la confianza es hablar con franqueza sin importar las consecuencias. Y en este caso, el escritor aquí exhorta a estos creyentes judíos a que ellos confiesen su fe delante de los hombres. Y de esa manera ellos pueden glorificar el nombre del Señor, podrían glorificar el nombre del Señor aún en medio del sufrimiento. Ellos no debían de negar su fe públicamente. Pero hoy, hermanos, muchas veces de repente nos da pena hasta decir, soy creyente, que voy a la iglesia. De repente hasta Biblias pequeñitas compramos que no se miran así para... A veces nos da vergüenza. Cuando deberíamos de sentir un orgullo bueno, ser que Cristo ha puesto sus ojos en nosotros para servirle a Él. Entonces, aquí el escritor anima a que los lectores exhiban su confianza y valor ante los hombres, sin temor, aunque hayan consecuencias. Versículo 36. Versículo 36 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Esta es otra manera de decirle a estos judíos creyentes, mantengan su fe firme, manténganse firmes, no se muevan. ¿Por qué? Porque aquí nos da en el versículo 35 una razón, volviendo al versículo 35, en la segunda parte,
dice, porque esta será grandemente recompensada. Y esta es la razón por la cual el creyente no debe tirar su confianza en Dios en medio del sufrimiento, ya que Dios recompensará ricamente al creyente, al valiente que confiese su fe en medio del sufrimiento. Es decir, algo que tenemos que tener claro, que la recompensa del cristiano no es porque se lo haya merecido, ojo con eso, no es porque se lo haya ganado, sino que en todo el Nuevo Testamento no rechaza la noción que los cristianos recibirán recompensa, aunque por supuesto eso nunca es un motivo para servirle al Señor. Es más, podemos ir ahí atrás, capítulo 6, ahí mismo en Hebreos capítulo 6, versículos 10 y 12, dice lo siguiente: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes le han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Versículo 11. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Y miren el versículo 12. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan la promesa de Dios. Es interesante esa exhortación, no sean perezosos. Es decir, la fe no es una fe estática. La fe nos debe conducir a la acción. La fe nos debe conducir a estar participando en la obra del Señor en cualquier momento, aún en medio del sufrimiento. Entonces ahí, volviendo al versículo 36, donde ahora el autor le escribe a los lectores: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Aquí el autor exhorta a los lectores otra vez ese énfasis, a perseverar. Y dice él, necesitan, es una necesidad, hermano, perseverar en la fe para nosotros. Les está indicando aquí que así como ellos se mantuvieron firmes en el pasado, en el momento de su conversión y fueron perseguidos, Él les está diciendo, sigan, avancen, sigan firmes en su fe. Vamos a Hebreos 12, versículos 1 y 2, ahí cerca, no vamos a ir tan largo en los pasajes bíblicos. Dice lo siguiente, Hebreos 12, versículos 1 y 2 dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces nosotros debemos de ver a Cristo, la cruz de Cristo. Esa es nuestra meta final. Entonces, ahí mismo en el versículo 6, cuando el escritor escribe la frase, la voluntad de Dios, le recuerda inmediatamente acerca de la obediencia de Cristo, que vino a hacer la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver ahí mismo en el capítulo 10, versículo 7. Capítulo 10, versículo 7, dice lo siguiente: por eso dije, bueno, vamos a leer del versículo 5, para tener un contexto claro. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo lo siguiente: a ti no te complacen los sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron mis holocaustos, ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Versículo 9, más abajo, de ahí mismo el capítulo 10. Luego añadió, aquí tienes, he venido a hacer tu voluntad. De la misma manera, entonces, como Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, nosotros debemos de hacer la voluntad del Padre.
es decir, perseverar en su fidelidad a la voluntad de Dios, ellos iban a recibir la recompensa. De esa misma manera, como estos judíos creyentes eran motivados a seguir perseverando en la fe, a seguir siendo fieles en la fe, ellos deberían de continuar siempre y de esa manera obtener esa recompensa, no porque se la han ganado, sino porque Jesús mismo la prometió. Y aquí el vocablo promesa es una palabra clave en toda la epístola de Hebreos, ya que representa el perdón de los pecados en términos del nuevo pacto, pero representa más especialmente la salvación plena en Jesucristo en la eternidad. Eso quiere decir que para nosotros la promesa hecha por Dios al hombre es inquebrantable, porque Él lo prometió. Lo que Dios ha prometido es lo que el creyente recibirá. Pero ojo con esto, he escuchado algunas prédicas en cuanto a esto y algunos dicen que recibirá, está hablando de bienes materiales. No, está hablando de recompensas celestiales, de recompensas eternas, que son mejores que las bendiciones materiales. Entonces, estos versículos documentan la necesidad del grupo de creyentes de no tirar su confianza. Hermano, no sé lo que está pasando, lo que usted puede estar pasando, algún sufrimiento de diferentes maneras, pero no tire su confianza, que ya la tiene. No la tire. Siga adelante. Vamos al capítulo 3 de esta misma carta, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Dice lo siguiente: Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece. Entonces, como pueden ver, somos exhortados a no tirar esa confianza, a no abandonar esa confianza que ahora tenemos en Cristo Jesús. En muchas maneras, esto suena al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Ustedes pueden leer ahí, se repite mucho esto de perseverar en la fe. Resumiendo, esto quiere decir que la fe verdadera es la fe que persevera. Esa es la fe verdadera. Es aquella que persevera, que continúa a pesar de las circunstancias que pueda tener un creyente. Resumiendo el 35 y el 36, los versículos 35 y 36, aquí se les indicaba, se les exhortaba, se les animaba, se les alentaba a estos judíos creyentes que necesitaban perseverar en la fe, seguir adelante, y al hacer esto harían la voluntad de Dios y eventualmente recibirían lo que Él prometió, es decir, una recompensa eterna. A eso también somos animados, a seguir adelante, a perseverar firmes en la fe. Ahora la pregunta es, ¿qué es esta recompensa? Esta recompensa es que Cristo hará plena la salvación ya en la eternidad, cuando venga por segunda vez, y esto es absolutamente seguro que Él va a venir por segunda vez. Él va a venir, hermano, por segunda vez. Y es pronto, como vamos a leer en el versículo 37. Sin embargo, para estos judíos creyentes no era el tiempo, así que ellos debían mantenerse fieles al Señor por mientras ese día llegaba. De la misma manera nosotros debemos de hacerlo. Estos judíos creyentes debían mostrar una vez más su confianza por medio de obras. No tenían que estar esperando la segunda venida ahí sentados debajo de un árbol, pasando ahí un relax. No, hermano. Eran llamados a perseverar, esperando la segunda venida de Jesús, pero trabajando en la obra del Señor. En pocas palabras, lo que ellos estaban pidiendo es que estuvieran una vida por fe en Cristo, porque ha prometido que volverá. Eso es lo que está pidiendo el Señor, Él volverá. Esto me recuerda mucho a la carta de los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3.
Interesante. Esta iglesia también estuvo bajo persecución. Y capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, versículo 3, dice lo siguiente. Qué bonito. Realmente esto es muy motivador. Realmente una iglesia también perseguida, una iglesia que estaba sufriendo. Y mire lo que el apóstol Pablo y Silas se dirigen a ellos diciéndole las siguientes cosas. Les dice, versículo 3 de capítulo 1 de Tesalonicense: los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, por el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de estos sufrimientos, de la persecución, esta iglesia tesalónica trabajaban en la obra de Dios. Y yo me pregunto, hermano, ¿será que necesitamos persecución para involucrarnos en la obra del Señor? ¿Será que la necesitamos, hermano? ¿Saben? Esta persecución sirvió mucho para depurar, para separar a los falsos creyentes de los verdaderos creyentes. Y eso es cierto, hermano. En la actualidad mucha gente piensa que el cristianismo es que le resolvió todos sus problemas. Piensa que va a hacer todo, va a ser un jardín de rosas, una alfombra, va a caminar en el aire, qué bonito. No, mi querido hermano. La vida del cristiano es un camino difícil, pero vale la pena, hermano, seguir a Cristo. Y como sabemos, pedir paciencia en tiempos de sufrimiento no parece lógico, ¿va? Nosotros como seres humanos siempre buscamos soluciones rápidas, formas de aliviar el dolor. Y probablemente todo este tiempo atrás del 2020, la paciencia de muchos se ha agotado. Ya llevamos muchos meses en esta situación. Muchos de repente han tenido depresión, ansiedad, preocupaciones por la crisis no solo de salud, sino económica. Por tanto, en este contexto en el que estamos, pedir paciencia es difícil. No lo podemos negar. Pero es una realidad, no podemos negar esta realidad en la cual vivimos y que debemos afrontar confiando en que Cristo volverá por segunda vez. Como dice aquel dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Versículo 37, 38 y 39. Continuando ahí con la tercera recompensa, la tercera razón por la cual debemos de seguir adelante. Esa razón alentadora es el temor de desagradar a Cristo en el presente. Aquí vemos un incentivo final para resistir con firmezas en el temor de desagradar a Dios. Versículo 37 dice: pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Como es costumbre, si ustedes leen toda la carta de Hebreos, el autor refuerza su exhortación utilizando citas del Antiguo Testamento. Y en este caso, él cita a Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, que dice lo siguiente: pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Versículo 24 de Habacuc, capítulo 2, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por fe. En el contexto de Habacuc, él escribió en un momento semejante a lo que estaban pasando los hebreos. Un tiempo de persecución, un tiempo de angustia. Y en la situación de Habacuc, Dios le prometió que el cumplimiento de su promesa de salvación vendría pronto. Y vemos ahí en el texto esa frase que dice el que ha de venir.
Este es un título que se le da al Señor, al Mesías. Ese es el que se le daba un título del Antiguo Testamento. Ellos tenían ya en mente, en su corazón, que había un Mesías, pero no sabían quién era. Pero en nuestro caso ya sabemos quién es el que ha de venir y es Jesucristo. Vino por primera vez a salvarnos por nuestros pecados. Y esta segunda vez que venga, viene como juez. Viene a juzgar a aquel mundo que lo rechazó durante mucho tiempo. Entonces, aquí volviendo en la cita de Habacuc, en el contexto de Habacuc, a Habacuc le parecía que el cumplimiento tardaba mucho. Pero también hubo tiempo que en la iglesia primitiva pensaba lo mismo, que la segunda venida de Cristo tardaba. Sin embargo, la palabra de Dios afirma que vendrá seguramente y no tardará. Esto me recuerda a Lucas capítulo 3, versículo 9. Lucas capítulo 3, versículo 9, interesante lo que dice ahí. Dice que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será arrancado y echado al fuego. Y interesante como lo dice Lucas, Lucas ahí lo dice, el hacha ya está puesta a raíz de los árboles, hay un significado de que esa segunda venida de Cristo es inminente, nadie lo detiene. Que viene, viene. Créalo o no, Él va a venir. Por esa razón nosotros también debemos escuchar la firme promesa de Dios. No debemos desalentarnos por el tiempo que estamos pasando. Debemos seguir perseverando, confiando en el Señor. No debemos desechar esa confianza que tenemos en nuestro Señor. Es más, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, dice que el regreso del Señor está cerca. Yo no sé, hermano, tenga en mente algo. Si usted mira su reloj, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año, se acerca la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, debemos seguir caminando por fe. Si abandonamos ese propósito, no vamos a agradar al Señor. Le hago una pregunta. ¿Quiere usted desagradar al Señor? ¿Verdad que no? Entonces, ¿quiere agradar al Señor? Manténgase firme en la fe. Versículo 38. Dice lo siguiente, pero mi justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás no será de mi agrado. Entonces, esta cita de Habacuc, el versículo 24 que leímos del capítulo de Habacuc, se usa de una manera distinta en la que Pablo la emplea en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en la carta de Romanos lo utiliza haciendo mención de la obra salvadora, esa obra redentora para con nosotros, la fe. Pero en este caso, en el libro de Hebreos se utiliza para darnos a entender de tener una fe continua, una fe que continúa hacia adelante y una fe que indica una verdadera conversión. Siguiendo ahí con la cita de Habacuc, el autor muestra que la vida que agrada a Dios es la vida de la fe, porque él dice, mas el justo vivirá por fe. Ahora la pregunta es, ¿alguien se ha preguntado qué es el justo? Bueno, yo tengo un vecino que se llama Justo. Bueno, no es él, hermano, no es él. Si tiene un vecino, tampoco es él, que se llama Justo, no es justo. Justo se le llama a todos los creyentes que han sido justificados por Cristo en la cruz, que nos ha declarado inocentes, aún siendo culpables, nos ha declarado inocentes delante del Señor por la obra de Cristo en la cruz. Esos son los justos. Entonces, vivir por fe es esa vida que valora la promesa de Dios, que contempla lo invisible y que persevera hasta el fin. Por otra parte, todo lo contrario, la vida que desagrada a Dios renuncia a su Salvador,
y se vuelve a los rudimentos del mundo, a las costumbres del mundo. Pero el justo, mientras espera a que venga su Señor, el justo vive por fe. Abandona la autosuficiencia para basar toda su vida en las promesas de Dios. Entonces, algo que debemos tener presente es que la fe no solamente es una experiencia del pasado, no es una experiencia inicial cuando Cristo nos llamó, sino que caracteriza un camino que continúa hasta el fin. Eso es la fe, vivimos por fe. Esto quiere decir que si uno se acobarda ante la prueba y vuelve atrás, no va a agradar al Señor. Versículo 38, ahí mismo el versículo 38, pero mi justo vivirá por fe, y si vuelve atrás no será de mi agrado. El creyente, al afrontarse en oposición, persecución, sufrimiento, tentaciones, porque no vamos a dejar por fuera las tentaciones, porque las tentaciones evitan también que un creyente persevere en la fe. Entonces, un creyente expuesto a todo esto debería mantenerse firme en la fe. ¿Sabe por qué? Porque si vuelve atrás, el disgusto de Dios sobre él será tremendo. Será tremendo. Leamos ahí el capítulo 10. Volvamos ahí al capítulo 10 y leamos el versículo 27, ahí mismo de Hebreos. Miren qué tremendo, hermano. Versículo 27. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. En este contexto del versículo 26, hasta el 31, está hablando de quienes, de los apóstatas, aquellos que abandonan su fe. El castigo va a ser tremendo. Es más, versículo 31 lo podemos leer, que dice: terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermano, si alguien ha considerado abandonar la fe, no lo piense 2 veces, piénselo miles de veces, porque va a caer en manos de un Dios realmente que no tolera el pecado. En el mundo, si hay algo peor, yo sé que ustedes lo saben, es un traidor, ¿sí o no? En el mundo. Ahora se imagina en la iglesia del Señor. Tremendo, fuerte. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Entonces aquí el escritor asume que sus lectores, al darles una exhortación anteriormente, él asume que ellos no van a apostatar, ellos no van a abandonar su fe. Entonces aquí vemos cómo él ahora se identifica con estos también judíos creyentes. Él dice, pero nosotros. Y aquí señala 2 clases de personas: los que retroceden y los que creen. Los que retroceden se pierden, mientras que los que creen tienen vida eterna. Y aquí la palabra perdición puede referirse a la condenación eterna en el infierno. Es decir, este término a menudo se refiere a los que no tienen vida eterna. Es decir, hermanos, si hay algo que debemos de tener en cuenta, es que aquellos que no perseveran en la fe y se quedan en el camino, posiblemente es que no son creyentes. No son creyentes. Ahí mismo en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. ¿Cuál es el opuesto de blanco?
negro. Lo opuesto de alto, bajo. ¿Y cuál es lo opuesto de retroceder? Es fidelidad. Eso es lo opuesto. Y eso es lo que le está pidiendo, alentando a estos judíos creyentes que sean fieles al Señor aún en medio del sufrimiento. Entonces aquí el autor termina esta sección con una expresión de confianza en que sus lectores sí tienen una fe genuina. El creyente genuino se afianza de las promesas de Dios, se afianza. Entonces, si vemos esta declaración del versículo 39, es como un preámbulo, una introducción al capítulo 11 de Hebreos. Saben ustedes, yo sé que el pasaje más conocido de este libro de Hebreos posiblemente sea el capítulo 11, porque habla de los héroes de la fe. Y algo que podemos recalcar de este capítulo 11 y nos deja muy claro es que la vida de fe contrae sufrimiento, puede contraer hasta la muerte. Hay una traducción de la Biblia de Jerusalén, interesante cómo lo traduce este pasaje. Dice, no somos cobardes, sino creyentes. Interesante la Biblia de Jerusalén. Entonces, aquí el autor anima a estos creyentes judíos a que perseveren en la fe, ya que el justo vive por fe, porque tienen una fe genuina. Por lo tanto, ellos deberían de permanecer en la fe, porque solo así pueden agradar al Señor. Resumiendo aquí, estos versículos han presentado de manera clara el camino que agrada a Dios y preserva la vida. ¿Y cuál es ese camino? La fe perseverante y obediente. Vamos a Lucas capítulo 9, vaya conmigo a Lucas capítulo 9. Capítulo 9. Para escuchar la exhortación de nuestro amado Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9 dice lo siguiente, en el versículo, vamos a leerle del versículo 57 rápidamente, hasta el versículo 62. Dice lo siguiente, el relato: iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y miren cómo responde Jesús, versículo 62. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hermano, ¿somos aptos para el reino de Dios? Para ser aptos necesitamos perseverar en la fe, a no desmayar en la fe. En conclusión a esto, preguntas de aplicación. Hermano y hermana, ¿qué le está evitando perseverar en la fe? ¿Qué lo tiene estancado? ¿Qué lo tiene pensando en abandonar la fe? ¿Acaso es la práctica de algún pecado? ¿Acaso es la falta de compromiso con el Señor? ¿Es acaso el afán de su trabajo o su negocio? ¿O es acaso alguna amistad o una relación amorosa fuera de los parámetros de Dios? Si es cualquiera de estas, tiene una solución. ¿Sabe cuál es? Arrepentimiento. Volver al Señor, volver a abrazar la gracia del Señor y su misericordia y seguir perseverando en ese camino de fe y obediencia al Señor. Pero si no es ninguna de estas, si lo que es el sufrimiento es lo que le evita perseverar, si es alguna dificultad, alguna lucha, le animo a que no vuelva atrás.
nos vuelve atrás. Como dice en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús les dice a sus discípulos, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Sigue, hermano, si es el sufrimiento, alguna dificultad que usted tiene hoy, alguna lucha, no vuelva atrás y recuerde Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39, donde el Señor le ha dado 3 razones alentadoras para que usted persevere en la fe en medio del sufrimiento. Y esa primera razón es la obra salvadora de Cristo en el pasado, recordarlo, tenerlo presente, lo que Dios ha hecho en su vida. La segunda razón es recordar la promesa de Cristo en el presente. Y la tercera y última razón es recordar el temor de desagradar a Dios en el presente. Así que, hermano, perseveremos en la fe, no importa los obstáculos que usted tenga hoy en día. Es algo alentador que tenemos una recompensa. Dios nos ha salvado, sin merecernos nos ha salvado y recibiremos recompensa por nuestra fidelidad. Tenemos la oportunidad de agradar al Señor. Así que perseveremos en la fe. Oremos.